que el Claro. límite de la innovación es cuánto te aguanta el Excel. Sí, claro. Sí, definitivamente, por ejemplo, ahí fue un caso muy claro de, de cómo AI puede transformar los tiempos y los procesos para sacar, por ejemplo, un producto al mercado. Imagínate 20 minutos versus semanas. Muchas empresas son un caos. Procesos manuales y todo basado en Excel. Y la IA, todo mundo habla de eso. Evalúa tu empresa. Agenda una sesión y comienza con la IA hoy mismo. ¿Están preparados? El link está en las notas. Bienvenidos al Nodo. Bienvenidos a Colectivia. Sintoniza la frecuencia donde el algoritmo se mezcla con la experiencia, porque las mejores ideas nacen de la mezcla perfecta. Bienvenidos al podcast con más baja latencia. Bienvenidos al Nodo, bienvenidos a Colectivia. Y hoy, en este nuevo nodo, vamos a hablar con un referente de la inteligencia artificial en toda Latinoamérica, que he tenido el gusto de toparme en persona en algunos eventos. Los saluda Amílcar Susaya y hoy tengo acá de invitado a Carlos Chang, que es el CEO de NeuroTry, una empresa que se dedica a hacer muchas cosas de inteligencia artificial, y ahorita vamos a hablar con él. De origen de ingeniero industrial, y pues como yo, ingeniero electrónico, de pronto la vida nos llamó a este rumbo de la inteligencia artificial. Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? Muchísimo gusto de estar aquí contigo y con tu audiencia, Amílcar. Todo muy bien, gracias por la invitación. Qué bueno. De pronto hablábamos fuera de micrófono que este cambio de la IA es un cambio fuerte, ¿no? ¿A ti cuándo te pegó el que dijiste, voy full a 100% a la IA y no con las otras cosas que venías haciendo antes? Claro, sí, fíjate que creo que es una pregunta interesante. Yo estaba trabajando sobre temas diversos, pero mi historial es sobre temas de innovación y mejora de procesos de negocio. Eventualmente quería volverme a regresar a la parte de innovación, la consultoría en innovación, pensaba un poco en eso. Y dentro de esto, pues yo empezaba, antes de que saliera ChatGPT, a usar los modelos de OpenAI de manera, pues en mis actividades diarias, ¿no? Y, y entendiendo un poco más o ya un poco más metido en lo que estaba pasando en la adopción de estas herramientas de inteligencia artificial, que se dio un poquito más amplio. Antes de ChatGPT se dio más amplio la adopción en herramientas creativas, en herramientas que tenían que ver con imagen, ¿no? Como Midjourney, por ejemplo, ¿no? En donde todos estábamos fascinados cómo podía crear pues una imagen de tal calidad, y aunque era mala, ahorita lo podemos ver como mala, en ese momento era fantástico, ¿no? Y entonces empecé a investigar un poquito hacia dónde podía ir esto y cuáles eran los gaps o los retos de la humanidad en términos generales, de las industrias, de los profesionales a futuro. Y vi que o bueno, al menos lo que pude investigar en ese momento fue que el gap iba a ser amplio, iba a ser fuerte, y no lo teníamos tan bien dimensionado y no lo podemos dimensionar. Pero cada vez estoy más seguro que va por ahí, ¿no? Y decidí entrar en eso, justamente decidí usar mis conocimientos y mis habilidades. Dije, ¿qué habilidades tengo yo que puedo sumar en esta transformación? Y como he trabajado en procesos de transformación, en proyectos, en rediseños, en mejoras, en producto, en cambios organizacionales, etcétera, entonces pues dije, pues si bien no soy completamente desarrollador o un tecnólogo, pero entiendo de la tecnología y puedo aplicarla, y entiendo de negocios y de procesos, etcétera, ¿no? Y de producto. Entonces decidí entrar por ahí, ¿no? Decidí hacer algo y decidí acortar la brecha. Mi visión en ese momento, o lo que al final logré entender, es que quien tuviera habilidades y pudiera trabajar con AI de una forma pues muy apalancada de la inteligencia artificial o muy acelerada, se iba a separar 10 veces, 20 veces de alguien que no. Y esto iba a ocurrir con las empresas también. Se iban a separar estas empresas 10 veces, 20 veces de una empresa que no.
¿sí? Y entonces el gap iba a ser más grande ahorita, o en ese momento, y todavía pues hablábamos de un gap en digitalización, ¿sí? Los que tienen acceso a Internet versus los que no tienen acceso a Internet o a herramientas digitales versus los que no, están desfasados y tienen menos oportunidades, etcétera, entre otras cosas. Hay retos sociales relacionados y económicos relacionados a eso, ¿no? Ahora, imagínate si multiplicamos esos gaps por 10, por 20, por 100, por 200, ¿no? Entonces, pues sí va a haber una disparidad bastante fuerte y todo esto tiene que ver con transformación. No solamente con tecnología, con transformación. Entonces, pues ahí es donde decidí pues sumar valor, ¿no? Desde el punto de vista transformación, ¿cómo puedo ayudar a los demás a entender cómo transformar su negocio, cómo transformar un producto, cómo transformar un proceso? Mi experiencia pues me ha enseñado que todo tiene un proceso. Por ahí dicen algunos que los procesos limitan, pero al final yo digo siempre que así lo hagas de forma aleatoria, tienes un proceso de inicio a fin, nada más que no está escrito y no está definido siempre de la misma manera, no está estandarizado. Y no se trata de estandarizar, los procesos pueden ser flexibles o no, pero al final son procesos, ¿no?, que se pueden transformar. Y eso es lo que estamos haciendo, pues ayudando a transformar, también impulsado por tecnología, pero no todo es tecnología, industrias, áreas, procesos, entre otras cosas, ¿no? En eso andamos, estimado Amílcar. Pues se ve que es poco, ¿no? Son temas muy ligeros, de poca profundidad, de Sí. alcance limitado. Sí, sí, sí. Creo que nos pasó un poco similar. Yo estaba desde hace unos 9 años con la IA generativa para video. Yo vengo de la industria del video y ahí se usaba mucho, por ejemplo, para poner 4 cámaras de video y luego hacer un stitching o coser las 4 imágenes para que fueran de alta resolución, ¿no? Okay. Y poder hacer un zoom virtual. Y esas tecnologías te explicaban, ¿no? Es un machine learning, una visión de computadora, algoritmos que a mí se me hacían muy fuera de mi alcance. Y como dices, de pronto llegaron los LLM más famosos y cambiaron el mundo. Y ahí en ese cambio de noviembre de 2023, diciembre de 2023, pues dejaron de ser cosas aisladas y dejó de... Yo veía las noticias, ¿no? De DeepMind hizo esto y por allá le ganaron en el juego de Go. Sí, era Campeón. lo más como notable o común comercial, ¿no? Sí, muy común. Y ahora, si ves los documentales, cuando entrevistan a Demis o a todos ellos, pues ves que ellos nunca su meta era ganar en un juego o hacer algo, sino que era desarrollar estos modelos de aprendizaje autónomos. Y ahora los damos muy por hecho, ¿no? De pronto le dices a alguien, le llamo a alguien a un robot, ¿no? De IA, hazte una presentación y si no sabe, busca cómo hacerla. Hoy salieron los modelos de gráficas, por ejemplo, de Anthropic, ¿no? Y ahí le dices, hazme esta página web y van y la hacen. Cosas, esa transformación y estos espacios que tú mencionas, los gaps, cada vez se hacen más grandes. E incluso hay gaps más pequeños como ¿qué tecnología tiene el que paga un modelo versus el modelo gratis, el que te dan ahí gratis? Desde ahí. Desde ahí son, por ejemplo, no sé, si habláramos en el mundo real, unos 18 meses de diferencia de cuando pagas te dan una versión del software mucho más sofisticada que la que puedes obtener gratis, o los modelos abiertos que de pronto, pues a lo mejor tienen ahí un poco más de lag y necesitas tu propio hardware, pero esta velocidad yo no la había visto antes, ¿no? No sé si tú. Es increíble, ¿no? Tienes toda la razón. Y hablaste varias cosas súper interesantes que tienen que ver con Machine Learning tradicional, con modelos de IA generativa y esta transformación, ¿no? Antes, pues, IA era para científicos, Sí. datos, gente, pues, muy capacitada en estos temas. Y ahora IA es para todos. ¿Qué cambió? O sea, ¿por qué la diferencia? Y digo, en mis charlas a veces me gusta decir que la IA generativa, que son estos modelos que crean imágenes, texto, videos, audio, en fin, muchas cosas que crean y entienden, ¿sí? Por ahí hay un historiador
Yuval Noah Harari, no sé si lo ubiques, pues dice que la IA ha dominado el lenguaje. ¿Y qué es el lenguaje para la humanidad, no? Para la humanidad el lenguaje ahorita podría ser muy común, pero gracias al lenguaje tenemos ¿qué? Tenemos ciencia, tenemos aprendizaje acumulativo, tenemos innovación, tenemos comercio, tenemos cultura, tenemos todo. Gracias al lenguaje somos lo que somos, ¿no? Entonces, creo que el dominar el lenguaje es algo que pareciese muy simple, pero es muy poderoso. Y entonces cuando una máquina domina el lenguaje y de repente lo mejora, o sea, porque va mejorando radicalmente, ¿no? Exponencialmente. Entonces es impresionante, ¿no? Y no solamente es el lenguaje de los humanos, de todos los idiomas, o la mayoría de los idiomas en todos los países, sino también es el lenguaje de las máquinas, con código, y aparte es el lenguaje visual, y no sé, y en fin, viene una serie de cosas impresionantes, ¿no? En donde todos tenemos la oportunidad de usar estas tecnologías y se vuelve fácil transformar, aplicar o pensar en cosas diferentes o alternativas diferentes para hacer las cosas, para resolver un problema tradicional o hacer cosas que antes no hacíamos. Entonces todo el mundo está creando. Colectivia es posible gracias al apoyo de la IA te angustia, es cara, te toma mucho tiempo para aprender y la usas como si fuera Google. Presentamos el método Mango, un sistema que te ayuda a definir meta clara, audiencia específica, nivel de detalle, guía contextual y opciones y formato. Domina la inteligencia artificial, piensa mejor, crea mejor y comunícate con cualquier IA. Continuamos con Colectivia. ¿No? Digo, con diferentes matices, pero todos tienen la oportunidad de crear, ¿no? Todos nos hemos vuelto, en teoría, creadores, o la oportunidad, tenemos todos la oportunidad de crear o de ser creadores, ¿no? Y eso es una democratización de la innovación de una forma impresionante, ¿no? A una velocidad que, pues, no podemos con ella, ¿no? Es impresionante, sí. Ahí nunca había reflexionado en esto, pero me disparaste la idea que ¿por qué antes las máquinas no tenían esta popularidad? Y creo que son dos cosas. Uno es que la caja de chat existe desde hace 40 años, ¿no? La usabas en la terminal de viejas computadoras, en mainframes, y decidieron seguirla usando, algo muy simple donde puedes poner tu lenguaje y la máquina va a tratar de entenderlo, pero la diferencia creo que fue haciendo a un lado la ética de si estuvo bien o mal que se robaran todos los libros y se piratearan a todos los autores y los inyectaran en un aprendizaje. Y luego, pues también la segunda cosa interesante es del ladrón que roba al ladrón, que son estos modelos como los chinos, ¿no? Como Qwen, DeepSeek, que se destilan el conocimiento ya aprendido de otros sistemas, ¿no? Entonces crean 20,000 cuentas para preguntarle cosas a modelos que ya aprendieron y esos deducen con esos aprendizajes. Pero haciendo a un lado esto, pues de pronto el paradigma de conocimiento era, para aprender algo tienes que tener acceso a la persona que sabe, al libro que dice las cosas, a la revista, al paper. Hace 20, 30 años era el sistema de aprendiz, ¿no? Y el aprendiz iba creciendo. Pero ahora, si hubiera una investigación turca o rusa o de donde quieras, de África, está ya en los modelos de aprendizaje y te la van a dar en español a ti y a un brasileño se la van a dar en su idioma y así. Todo el mundo tenemos acceso al mismo conocimiento, cuando mucho a 6 meses de distancia de hoy, ¿no? Que siempre van los modelos un poco atrás. Si pagas por ellos, a lo mejor más rápido. Y eso antes nunca había podido pasar. Pero de pronto hubo empresas como Google que, además de los textos, entrenó sobre tus fotos o las fotos, sobre todos los videos que hay en YouTube. Meta hizo lo mismo. Todo el mundo entrenó sobre todas las cosas. Y entonces el resultado de esos entrenamientos son aprendizajes súper poderosos en todos los temas.
incluidos los lenguajes de las máquinas, y eso ahora permite que tengamos una especie de lenguaje unificado o una capa de traducción entre todos los lenguajes que es esta máquina, ¿no? Y de ahí, de esta que suena como ciencia ficción, ¿cómo lo pasas tú en Neurotry a las empresas? Cuando se acercan contigo y te dicen, oye, quiero platicar, ¿por dónde empiezas o qué ruta sigues? Sí, fíjate que es algo interesante. Vienen usualmente diferentes tipos de empresas, unos que ya traen una necesidad específica, queremos hacer esto con AI y puedes hacerlo, ¿no? O queremos resolver este problema y creemos que se puede resolver con AI, puedes hacerlo. Y la otra es, oye, queremos hacer algo con AI, pero no sabemos por dónde, ¿no? O tenemos alguna idea, pero pues no estamos seguros por dónde, ¿sí? Y entonces, pues ahí nosotros lo que hacemos es entrar a una fase de exploración, de diagnóstico rápido para entender el problema, porque si nos vamos a soluciones, hay veces que nos quedamos cortos, ¿sí? Ahorita, como siempre, pero ahorita es más importante el entendimiento del problema más que antes, creo yo, porque lo que se tiene que transformar es un proceso, una empresa, una industria, y la empresa, el proceso o la industria está para un objetivo, ¿sí? Y eventualmente este objetivo, si no se logra entender, pues posiblemente hay mejoras incrementales, pero no un cambio transformacional. Y estas mejoras incrementales sirven, sin embargo, no son suficientes. ¿Por qué no son suficientes? Porque la empresa de al lado, que no ha nacido, van a ser, y entonces van a ser con un AI-driven mentality, entonces una mentalidad pues impulsada por AI, y entonces va a construir para el mismo objetivo algo completamente diferente, ¿sí? Y entonces tú te vas a volver obsoleto. Ese es el riesgo, ¿sí? Ahorita, como las cosas están cambiando rápido y se están creando nuevos actores que están solucionando problemas tradicionales de la industria, entonces lo que está pasando ahí es que al final, si no ven a futuro estas empresas, las empresas van a tener o van a tener un riesgo de competencia alto, ¿no? Eventualmente, pues, están apalancadas con un market share, con un posicionamiento, con una estructura grande, pero vienen empresas que se mueven rápido. Y en unos años estas empresas van a estar compitiendo con estas al mismo nivel en market share posiblemente, pero con 10 veces o 20 veces o 50 veces menos equipo que el que tenías acá. Y entonces ya va a ser muy difícil llegar a esos niveles, a competir a esos niveles, ¿no? Entonces, tratamos de entender el problema, tratamos de entender los procesos y lo que tratamos de hacer es solucionarlo de una forma diferente. A mí me gusta decir que pues entendemos las capacidades de la tecnología. Entonces, entendiendo las capacidades tecnológicas y entendiendo el problema, pues empiezas a hacer match, ¿no? Empiezas a hacer preguntas donde en este problema, en este proceso, donde ya hay realmente suma valor, ¿no? Donde ya hay suma valor de forma transformadora. Si pudiéramos reiniciar este proceso y rediseñarlo desde cero, con un objetivo, ¿no? Porque al final tiene que cumplir un objetivo. Este proceso, esta área, esta industria, pues tiene un objetivo. Y entonces, ¿cómo sería ese rediseño, ¿no? ¿Cómo podría ser esa nueva forma de trabajar? Porque es una nueva forma de trabajar. Y hay que pensar en eso, ¿no? Y usualmente las empresas empiezan a adoptar AI de forma horizontal y no vertical, en la que pues habilitan algunas funciones para todos con grados de mejoras incrementales, pero no una transformación. El problema de eso es bueno, o sea, es importante y es necesario. Sin embargo, lo riesgoso es que quien transforme la industria, el área, el proceso, pues tendrá una ventaja eventualmente si logra ir adelante comercialmente o hablando en términos empresariales, porque pues no todos los productos finalmente pues logran tener éxito, ¿no? Pero va a tener una ventaja radical, ¿no? Entonces, creo que
eso es lo importante, enfocarse en el problema y conocer de la tecnología para ver cómo podemos transformar el proceso, el área, la industria, los procesos core, cómo hacemos que esta empresa el día de mañana pueda competir contra otras que están creándose con una mentalidad de inteligencia artificial, ¿no? De una forma completamente diferente. Suena que tu perfil de innovación y bueno, los posgrados que tomaste al respecto y todo eso, a lo mejor era un kit de herramientas muy bueno, pero no tenías un motor, ¿no? Algo que los pudiera ejecutar. Y ahora con la IA, pues muchas de las cosas que se veían en la teoría es fácil que las implementes. Sí. Y dos, esos agujeros de conocimiento que a veces teníamos nosotros en empresas. Por ejemplo, ¿qué le falta a una telco? ¿Cuál es su dolor de cabeza más grande? Ahora lo puedes preguntar y el chatbot te dice, ¿no? Las telcos tienen estos problemas, en tantos países son así. Y este tipo de conjunción de todo te da una buena forma de trabajar. Y me llamó la atención lo que dices de las empresas que están siendo nativas con inteligencia artificial pueden hacer un brinco como de 7 generaciones a una empresa tradicional porque no tienen que arrastrar procesos legacy, sistemas legacy, deudas tecnológicas. Muchas empresas, si le metieron hace 10 años muy fuerte dinero a un CRM, lo van a explotar hasta 100 años si se puede porque fue una inversión, hay un costo en los libros de contabilidad de todo esto. Y ahora alguien puede salir con un Airtable y ponerle encima alguien que lo administre de forma digital y no invirtió lo mismo y tiene un resultado pues, posiblemente parecido, ¿no? Tú que estás, por ejemplo, en casos ya reales, me contabas que de pronto están trabajando ustedes en un sistema para los que venden en plataformas de comercio, ¿no? Como Amazon, Mercado Libre. Esta idea, ¿cómo surgió? ¿De dónde la detectaste? Y dijiste, ahí voy a poner el dedo, vamos a darle un poco de trabajo. Sí, es una pregunta interesante, Amílcar. Pues fíjate que al final estamos inmersos en muchos problemas, o sea, conocemos de muchos problemas y mi pregunta era, ¿cuál problema elegir para resolver? Porque hay tantos problemas a los cuales puedes transformar, ayudar, corregir, etcétera, mejorar. Tienes que elegir uno. Y ese uno pues, tiene que ver con muchos factores que no tienen que ver con tecnología, posiblemente, ¿no? Y bueno, en mi perspectiva, pues ya estábamos un poquito avanzados con algunos proyectos y el ecosistema de retail y de comercio electrónico. También sé que el comercio electrónico tiene un crecimiento bastante fuerte en los últimos años, impulsado también por el tema de pandemia, pero también por un tema de tendencia normal, ¿no? Tendencia digital. Y adicional a eso, hay muchos datos y hay canales de comunicación con las máquinas. Entonces, ya está avanzado, construido un poco el camino para poder, pues, usar esos datos, esos procesos digitales y entonces reconstruir algo o hacer algo, ¿no? Entonces empezamos a trabajar ciertas cosas, pero en especial a entender cuáles eran los retos de las agencias que daban servicio a empresas que vendían a través de estos marketplaces o de los vendedores que vendían a través de estos marketplaces. Y hay una serie de retos grandísimos e impresionantes, ¿no? Pero si los pudiéramos resumir, tienen que ver con rentabilidad. A veces es difícil llegar a un punto rentable, o sea, se vende, pero rentable podríamos decir que en casos se les pierde, en otros casos se les gana. A veces tienen que quemar dinero a las empresas para llegar a una posición donde empiecen a ganar. Pues no todos tienen dinero para quemar, a veces, ¿no? Los márgenes pueden ser más limitados. Hay veces que no hay visibilidad, pareciese que estuvieras ganando, pero no hay mucha visibilidad de que si realmente es rentable o no, o si es ganancia o no, pues está entrando ingresos, dinero, y se está moviendo el efectivo, pero no sabemos si realmente estamos ganando.
Luego hay un tema de optimización importante. Constantemente, pues tienes que estar, como hay mucha competencia, tienes que estar optimizando, optimizando, optimizando. Y ese nivel de optimización lo tienes que hacer a nivel producto, publicación, ads, entre otras cosas, a un nivel de detalle muy preciso, donde se puede hacer, un humano lo puede hacer sin problema, pero cuando aplicas para 100, 200, 300, 500 o 1000, 2000 casos, se vuelve complejo, se vuelve complicado administrar y darle seguimiento a todas esas posibles optimizaciones y ya no es operable, ¿no? Entonces, también los temas de automatización dentro de estas plataformas para mantener la operación se vuelve compleja, hay que hacer muchas cosas para poder operar. Entonces, estamos hablando de volumen, estamos hablando de transacciones, de muchas transacciones. Entonces se vuelve un buen lugar como para poder decir, aquí hagamos algo, ¿no? Entonces, porque hay data, están los canales, las vías de comunicación ya digitales, o la necesidad digital, y entonces, pues podemos hacer muchas cosas, ¿no? Cosas interesantes. Y ahí decidí, pues, empezar a explorar, porque nosotros trabajamos más con proyectos a la medida. Cuando hay una necesidad específica de una empresa, desarrollamos y entregamos, ¿no? Entonces, no teníamos producto. Desarrollar producto es algo completamente diferente, ¿sí? Sin embargo, pues empezamos a explorar y ahorita tenemos esta herramienta donde seguimos explorando. Está en una fase beta, estamos probando con algunos posibles clientes, siguiendo entrevistas como para poder entender qué pasa, por qué sí, por qué no, dónde te atoras, etcétera. En fin, avanzando en el entendimiento del problema al final. Las soluciones pueden salir bien rápidas, pero resolver un problema de una forma que realmente genere valor y que haya innovación. Innovación es llevar pues algo creativo, una idea creativa al mercado. Entonces, que lo logren adoptar, eso es un reto, ¿no? Suena súper difícil, empezando porque, por un lado, en YouTube o en TikTok hay mucho contenido que te dice, yo antes dormía en la calle y empecé a vender por Amazon y mira ahorita y atrás hay un Lamborghini y como que te venden esta idea de, tú pon la tienda, te trae las cosas de China, cuando las compren, lo compras en China, lo traes y lo entregas, ¿no? El dropshipping. Pero por lo que dices, suena que más bien cada vendedor tiene que estar alimentando la máquina de datos de cada plataforma, ¿no? Ya sea Mercado Libre, Amazon o quien sea. Y a las personas que manejen mejor la información, como la gestión con la máquina de ellos, que es totalmente artificial, pues se les va a dar la recompensa de tener un mejor margen de operación. Y dos, pues también están sujetos a pagar la publicidad para destacar, porque si a ti se te ocurre vender un vaso de cristal, habrá otros 100,000 que vendan el mismo vaso y muchos quemen dinero para destruirte y poderse quedar y tienen ese runway, ¿no? Esa plataforma de dinero para aguantar. La segunda cosa es, de pronto salen ideas súper raras que se vuelven un estándar de la industria. Me acuerdo porque hace poco vi en un podcast que hay unos tipos en Estados Unidos que se dedican a crear producto en el momento en que se genera un meme deportivo. Entonces están viendo los partidos de fútbol americano, monitoreando las redes sociales y de pronto ven que hay un meme de alguien que la camiseta roja o alguna cosa que se crea en ese momento de manera social, un meme. Y entonces ellos ya tienen a alguien esperando una máquina y generan ropa, algún producto sintético de plástico, de cartón, y en ese momento le avisan a China, a su fábrica, ponlo en producción. Entonces, otra IA en China genera los mockups, los renders y los archivos para crear el producto. Y en ese momento en redes sociales ponen a la venta el producto en sus tiendas. Y entonces nace el meme y a los 20 minutos puedes comprar el producto. Entonces, su ventaja competitiva es estar monitoreando y creando el producto a una velocidad que, pues si tú y yo nos pusiéramos a hacer un producto y hacerle un diseño en China, a lo mejor nos tardamos unas semanas, ¿no? O meses tal vez.
Y este modelo a lo mejor se va a hacer muy popular y alguien ya lo va a tropicalizar en México, en Argentina o en Colombia. Y para tu herramienta, pues poder visualizar eso, creo que es la base de estar viendo los datos, que es algo que un cerebro humano, como dices, lo puede hacer de un producto, lo puede hacer de una tienda, pero ¿qué pasa si tu lista de SKUs ya es 1000 productos, 2000 productos, 100,000 productos? Ya un ser humano no lo va a poder hacer, no lo va a aguantar el Excel, como dicen, ¿no? Que el Claro. límite de la innovación es cuánto te aguanta el Excel. Sí, claro. Sí, definitivamente, por ejemplo, ahí fue un caso muy claro de cómo AI puede transformar los tiempos y los procesos para sacar, por ejemplo, un producto al mercado. Imagínate 20 minutos versus semanas de una empresa tradicional versus una empresa pequeña o un grupo de chavos. 20 minutos lo tiene, ¿no? O bueno, 20 minutos sale en la venta, pero lo que llega, etcétera, un poquito más. Pero al final es rapidez, rapidez. ¿Y cuántas personas tal vez necesitan para hacer esto? Mucho menos, seguramente, que una empresa tradicional, ¿no? Si estos procesos o esta forma de trabajar se va permeando a las demás empresas para diferentes fines, ¿cómo van a trabajar nuevas empresas solucionando los mismos servicios o productos que hoy en día existen? ¿Sí? Entonces, hay un concepto dos conceptos bien interesantes que últimamente los traigo muy presentes, que son de Y Combinator, o los escuché a través de Y Combinator. Y Combinator es la aceleradora más importante a nivel internacional de startups, ¿no? Airbnb nació de ahí, Rappi pues también ha sido fundada por ellos, etcétera. Dropbox, entre otras cosas, ¿no? Y dicen, y he estado monitoreando un poco y al final buscaban empresas de AI. Se movieron a AI, ¿sí? Completamente AI. Después hablaron sobre un concepto de empresas 20X. Estas empresas 20X son empresas que están logrando el resultado de empresas que tienen 20 veces más trabajadores que las que tienen estas empresas. Son startups que están logrando el resultado de empresas 20 veces más grandes, con un equipo muy pequeño, 6, 10, 15 personas, 20 personas, haciendo lo que otras empresas grandes, están haciendo también, ¿no? ¿Y cómo ocurre esto? Solamente automatizando todo hacia adentro, una mentalidad de inteligencia artificial fuerte en todo el equipo, no en una persona, en todos tienen esta mentalidad. Y luego ellos se están moviendo también a un concepto que le llaman, están buscando empresas full stack. Ya no están buscando empresas que vendan servicios de AI o que tengan alguna solución de AI. Están buscando empresas que vendan productos o servicios, pero ahora transformados con AI. Por ejemplo, un caso como el que tú mencionas, ¿no? Vendo tal, pero lo hago con todo mi modelo, mi proceso, lo hago con ella y entonces es la nueva forma de trabajar o de ofrecer este servicio, pero ahora con ella. Imagínate que lo que está ocurriendo ahorita es una transformación en lo que, como antes fue, cuando hubo energía eléctrica, ¿no? Por fin. Y entonces antes las fábricas tenían motores, tenían estas maquinarias pues con engranes, etcétera, motores de vapor, todo esto, y así funcionaban. Y entonces hay electricidad. Muchas fábricas tal vez se esperaron a ver cómo incluir la electricidad dentro de sus compañías y poco a poco fueron cambiando y otras nacieron con los procesos y las máquinas diseñadas para la electricidad. ¿Sí? Y estos que nacieron con los procesos y las máquinas diseñadas a la electricidad empezaron a tener también mucha ventaja versus los que todavía estaban viendo cómo cambiaban la maquinaria que tenían y los procesos que tenían, ¿no? Y la gente que tenían también, cómo cambia la mentalidad, las habilidades de las personas. Entonces es un proceso de transformación fuerte. Nada más que aquí se está viviendo más rápido,
no tan lento como antes, ¿no? Pero está viviendo mucho más rápido, pero es un proceso de transformación similar, ¿no? Sí, es similar. Y de pronto creo que estamos parados en dos lados de la frontera, en una donde pues estamos en una burbuja de redes sociales donde todos mis contactos hablan de IA, sigo a personas que son el edge de la IA y desayuno como dicen no IA, y luego nos enfrentamos a empresas que ni siquiera la tienen considerada. De pronto la sobrina de la dueña hizo algo en una aplicación para ponerse orejas de gato con IA o cosas así, y estas personas quieren extrapolar de si ya existe una computadora poderosa, un cerebro mágico que puede pensar para mi empresa, ¿cómo lo meto a mi empresa y quién se va a encargar de eso? Y entonces creo que ahí es donde tú traes la experiencia, ¿no? Decirles las cosas, aunque sean invisibles para ti, como los procesos que quizá tú no tienes mapeados o detectados o documentados, de cualquier forma existen en tu empresa. Vamos a dibujarlos en una hoja para que sepamos cuáles son y cuáles son las partes del proceso. Y después de eso yo te voy a ayudar a usar mis habilidades y conocimientos para inyectar este cerebro digital en algunas partes donde impacte más, ¿no? La ventaja de la IA es que puedes fallar rápido por un costo relativamente más bajo a haber incrementado una capacidad de cómputo de servidores o algo así, que hace 20 años era inversión millonaria, ¿no? ¿Tú cómo ves a las empresas en México y Latinoamérica? Porque sé que tienes muchos clientes en Latinoamérica, de a qué velocidad vamos versus otras regiones como Estados Unidos, Asia del Pacífico. ¿Estamos a esa velocidad o cómo ves que vamos yendo? O sea, en términos generales, digo, LATAM va siempre más lento que algunos otros países que ya conocemos, como el vecino del norte, pero yo veo mucha oportunidad. O sea, como por ahí decían, este es un momento donde la línea de salida se vuelve la misma para todos casi, ¿no? Bueno, un poquito más a unos años antes, ¿no? Pero bueno, supongamos que estamos casi al mismo tiempo, ¿no? Pero se ha reseteado la línea de salida, ¿sí? Y entonces todos tenemos esta nueva tecnología y podemos correr con ella, ¿no? Entonces veo que también LATAM está empezando a hacer cosas interesantes, sobre todo de adopción. No vemos tanto una evolución tecnológica como la está ocurriendo en los países asiáticos y en Estados Unidos, ¿no? Eh, pero está habiendo adopción y está habiendo alguna transformación. Creo que va más lento, sí, definitivamente, y creo que hay mucha oportunidad, ¿no? Yo lo veo más que verlo como ahorita estamos tal vez mal, es oye, ahí está la línea de salida. Digo, hace 2 años apenas empezaron a salir los otros, o un par de años, ¿no? Entonces, no nos llevan tanta ventaja. O sea, tenemos mucho tiempo todavía o tenemos tiempo para aprovechar estas capacidades tecnológicas y transformar, ¿no? Pero definitivamente sí, pues vamos poquito atrás, dijéramos. Poquito atrás, pero se mueve tan rápido que es como si fuéramos al tiempo, porque la línea imaginaria de ventaja se está comprimiendo. Entonces, en este lapso de tiempo, tú en un año como empresa podrías tomar una ventaja que antes te hubiera tomado 10 años en todos los Sí. aspectos, ¿no? Sí, no, completamente. O sea, creo que las capacidades tecnológicas son tan grandes que ahorita si alguien quisiera volverse un corredor olímpico, podría hacerlo en un tiempo más corto que antes, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Pero sí, o sea, creo que se puede hacer, la transformación se puede hacer. No lo he visto tanto como en el desarrollo de modelos generativos propios. Creo que ahí por ahí falta más ciencia y apoyo a la ciencia. Muchos de los investigadores que están trabajando este tipo de cosas, pues necesitan recursos, necesitan infraestructura, se necesita dinero, se necesita apoyo a la innovación y a la investigación y desarrollo.
¿sí? Google compró DeepMind, era un centro un laboratorio. Ahorita las empresas están invirtiendo, hay empresas que están invirtiendo en Neolabs, son laboratorios. ¿Y en qué están invirtiendo entonces si no tienen un producto? Están invirtiendo en el equipo y en la capacidad del equipo de crear tecnología, ¿sí? Entonces, esa es una oportunidad también bastante fuerte, es una oportunidad también difícil de capitalizar porque pues ahí ya llevan más años algunos otros, ¿verdad? Y está fuerte la competencia. Pero creo que es importante que lo hagamos eventualmente, ¿no? Sí, y ahí, por ejemplo, hay varias restricciones como el silicón, pues ya está apartado, ¿no? Ya están comprados a futuro todos los chips, Blackwell y todo lo que quieras, por una década, y es difícil acceder a esto. Eso no quiere decir que no haya empresas que generen su propia tecnología, pero como el hype de los gobiernos de voy a tener mi LLM mexicano o el LATAM GPT, pues son proyectos especiales, pero también yo veo de pronto en X que hay gente que descarga el Gema y le vuelve el turbogema. O sea, hoy vi uno que yo dije, ¿qué es esto? No tengo idea de qué es esto. Lo bajan, como es código abierto, lo entrenan con sus propios pesos y lo vuelven una versión especializada para comercio o lo vuelven una versión especializada para creación literaria o creación de video. Entonces, eso antes necesitabas un equipo gigantesco, millones de dólares, y a lo mejor alguien lo hace por miles de dólares en la recámara, ¿no? Sí, definitivamente ahorita ya reentrenar un modelo, aplicarlo, customizarlo, hacer este tipo de adecuaciones que no es crear un modelo desde la base, es cada vez más fácil, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros estamos ahí desarrollando un sistema, un metasistema que usa IA generativa, pero es una capa y que en vez de conectarte directamente a los modelos de IA generativa, te conectas a este metasistema y en vez de hacer un fine tuning, por ejemplo, de un modelo base, lo que hace es aprender, pero de forma agéntica, ¿no? Y mejorar los resultados conforme pasa el tiempo y el uso en aplicaciones diversas, ¿no? Entonces, hay ya muchas formas de poder, pues, empezar a hacer algo diferente, ¿no? Ahora, por ahí estaba escuchando que decían, ¿no? Estos desarrolladores, estos científicos, si bien están innovando durísimo, tampoco tienen tiempo para aplicarlo todo a tanto detalle y tantas cosas que hay que transformar. Están metidos en cosas fundamentales, ¿no? En la base. Hagamos algo más rápido nosotros, porque eventualmente cuando tengan tiempo ellos, entonces también por ahí nos van a ganar o van a tener ventaja, ¿no? Pero sí, hay muchas cosas que podemos hacer, pero en general creo que hay una gran oportunidad, tenemos que ir rápido. También estas empresas que desarrollan AI o estos modelos fundamentales ya también se están metiendo a dar consultoría o a brindar servicios para empresas o funciones específicas. ¿Por qué? Porque pues saben que pues al final hay dinero, hay recursos y quieren ganar parte de ese pastel, ¿no? También de ese mercado. Entonces, la competencia también es con ellos. Sí, y ellos se pueden comer a todos porque como tus conocimientos se los estás dando, tu uso, tus costumbres, tu vertical se lo estás ingestando realmente a sus modelos, cada vez sus modelos también son más inteligentes, se autoconstruyen, se destilan más rápido, se aseguran, se protegen más rápido e incluso desarrollan ya capacidades como saben cuando los estás evaluando y te dan una versión más tonta o sea, pasan cosas ya muy extrañas con tecnología muy avanzada. A eso súmale cuando le metan algún procesador cuántico y ya valió el mundo en términos de que las encripciones de los bancos, de Bitcoin, de los cifrados, pero nada de esto ha pasado aún. De pronto, cuando salió ChatGPT 3, dijeron, esto va a destruir el mundo, este modelo ya, por otro lado, están hablando del brain rot, que se te pudre el cerebro. Me gustó tu mensaje de optimismo. Esto no es una paranoia ni es una situación de desventaja, al contrario, es una oportunidad o un conjunto gigante de oportunidades, porque también no sé si
ChatGPT va a ser experto en el SAT, que es el sistema de impuestos mexicano, y habrá gente que ya conocí un par que está haciendo cosas para impuestos, ¿no? O cosas para cadena de suministro, etcétera. Hasta nuestro carro mexicano tan sonado que están diseñando el gobierno, de pronto alguien podría ponerle un sistema de inferencia para visión de alguna cosa y ser muy competitivos. Y por esa razón me gustó mucho tu mensaje, que no sé si lo hiciste intencional o no, pero fue tranquilos, ¿no? Esto es una oportunidad. Este es el mundo de las personas de las ideas, y todos los que tienen alguna idea, así haya sido de hace 20 años, la podrían intentar hacer con ayuda de estas tecnologías. Y eso antes no se podía hacer, es un regalo, ¿no? Sí, la verdad es que hay una gran oportunidad ahora. ¿Hay retos? Sí, pero creo que hay muchas oportunidades y necesitamos aprovechar esta ventana de tiempo, ¿sí? No es lo mismo competir en oportunidades, por ejemplo, en Internet, en los 2000 o a finales de los 90, que ahorita, ¿verdad? Digo, siguen habiendo oportunidades, pero posiblemente competir contra Mercado Libre, contra Amazon, etcétera, es difícil, ¿no? Si fuera un marketplace, ¿no? Porque pues llevan mucha ventaja y empezaron a trabajar desde hace muchos años, ¿no? Y pues tienen muchos recursos también, ¿no? Ahora, pues, igual se están reseteando las oportunidades. ¿Por qué? Porque podemos transformar la forma en la que brindamos servicios y productos, o brindar nuevos servicios y productos que ya están necesitándose, pues, nuevas cosas relacionadas con AI, por ejemplo, ¿no? Ya hay sistemas para evaluar AI, a los agentes, certificarlos, etcétera. Ya hay plataformas donde contratan a humanos, AI contrata a humanos para que haga actividades, en fin, o sea, está interesante, ¿no? Y un poco locochón también esto, ¿no? A veces hasta distópico, con ideas como estas redes donde contratas a un humano porque la IA todavía no tiene brazos para ir a sacar algo de un estante, o el ejemplo de alguien que contratamos para poner un letrero en una plaza comercial. Súper loco, súper interesante. A mí me mantiene mucho insomnio todo esto, pero pues me gusta mucho que en México estés trabajando y una empresa como NeuroTry sea el ejemplo de que si de verdad tienes las ideas, se puede lograr. Así es que, Carlos, muchas gracias por traernos la perspectiva de NeuroTry y tu perspectiva personal, que es una historia súper interesante. Te agradezco mucho el tiempo acá en el nodo de Colectivia, y vamos a poner en las notas del episodio cómo contactarte por si hay empresas o personas que quieran ponerse en contacto con ustedes para comenzar esta ruta de la innovación y la mejora con las tecnologías modernas. Vale, Milkan, pues muchísimas gracias, un gusto estar contigo y con tu audiencia. Y ya saben, pues primero, oportunidades, hay muchas oportunidades, y hay que cambiar de mentalidad y de habilidades para poder usar AI para transformar nuestra forma de trabajo, nuestras actividades, nuestras funciones o nuestras empresas. Pero sin duda es un mundo de oportunidades. Así es, muchas gracias. Y pues las personas que se quedaron viendo hasta el final, también les agradecemos que hayan soportado este alucine que tuvimos Carlos y yo, y nos vemos en el próximo nodo de Colectivia. Hasta la próxima. Gracias, hasta luego. Colectivia, sintoniza la frecuencia donde el algoritmo se mezcla con la experiencia, porque las mejores ideas nacen de la mezcla perfecta, cuando las mentes sin miedo finalmente se conectan. Entiende que la próxima gran idea no es de una sola mente, viene de todas las que se atreven a conectar valientes. Esto fue Colectivia, comparte la conversación.